Salmo 8, versículo 4. Y nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios, que esto va a ser el inicio de lo que es esta última clase, por decirlo de esta manera. Y yo estoy seguro que vamos a aprender mucho. Ya hemos aprendido mucho en cuanto a teología y hoy no va a ser la excepción. Salmo 8, vamos a leer del 1 en adelante. ¿Ya todo lo tenemos? Así dice la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, diga conmigo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorearse sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. ¿Puede imaginarse usted la escena de David escribiendo este salmo? De repente está contemplando la gloria de Dios, la creación, lo que Dios formó. Yo puedo imaginarme que quizás está en el palacio real en ese momento, quizás salió a su balcón y al salir a su balcón comienza a contemplar las estrellas y de una manera bien poética comienza a decir: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Y comienza a verse a él como persona, como ser humano, y a la misma vez se da cuenta de que Dios nos puso en este lugar para señorear. Diga conmigo, para señorear. Entonces, hoy vamos a estudiar un tema muy importante, que es el hombre o antropología. Me faltó una antropología, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la palabra antropología, viene de un término griego que es antropos, que significa hombre o humanidad, ¿ok? Si nosotros le preguntamos a alguien qué es el hombre, cuando hablamos de la escritura, no nos referimos, cuando decimos al hombre, solamente al masculino, ¿ok? Sino que va incluido masculino y femenino. Nos referimos a toda la raza humana, ¿ok? Ahora yo le hago esta pregunta: ¿quién es más importante? ¿O quién es más especial? ¿O quién es la creación suprema, el hombre o la mujer? Porque ese debate viene desde hace muchos años. ¿Quién es más importante, el hombre o la mujer? ¿Quién es el que lleva la importancia o el que lleva el mayor valor? Y la respuesta es los dos, ¿ok? Los dos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a los dos, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer son ¿qué? Formados y creados por Dios. La única forma es que fueron formados de una manera un poco distinta. El hombre, Adán fue formado del polvo de la tierra y la mujer fue formada ¿de qué? De la costilla
del varón. Pero ambos son creación de Dios, fueron formados por Dios. Ninguno de los dos es más valioso que el otro, ninguno de los dos géneros es más importante que el otro. Para Dios ambos son iguales. Ahora, en cuanto a diseño, sí hay una gran diferencia, ¿cierto que sí? Y no vamos a hablar en cuanto a diseño, porque eso lo vamos a dejar para el sábado, que vamos a hablar acerca de ser uno, una sola carne. De hecho, hay un tema que vamos a tratar acerca de las diferencias en cuanto a diseño. Pero en esta clase específicamente, cuando nos referimos al hombre, nos referimos al hombre y de la misma manera a la mujer, ¿ok? De manera general, o a toda la raza humana, a los seres humanos. La antropología, en la página 408 a la mitad, la antropología responde a preguntas fundamentales como: ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué soy capaz de razonar y sentir? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Hacia dónde me dirijo? Ahora, cuando nosotros vemos estas preguntas, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, son las preguntas más importantes de la existencia humana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién soy yo? Si usted no se ha contestado esa pregunta, hoy se la va a contestar. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué nací? ¿Por qué soy capaz de razonar y sentir cuál es mi propósito de vida? ¿Hacia dónde me dirijo? Por haber sido creado en último lugar, en el sexto día de la semana de la creación, el hombre es el punto culminante de la creación de Dios. ¿Qué día fue formado el hombre? ¿El qué? Sexto día, ¿ok? Ahora, de la creación, él fue, diga conmigo, el último. Cuando nosotros vemos en el orden de la creación que el ser humano o el hombre fue el último, nos habla de su importancia. Ahora, los que leyeron el libro se dan cuenta y pudimos aprender de que cuando se habla de la terminología para la creación, para otras como animales, vegetales, etcétera, en muchas ocasiones dice sea y fue hecho. Sea la luz, sea esto. El poder de Dios los creó. En el caso del hombre, no fue el poder creativo o la palabra creativa de Dios, sino que fueron ¿qué? Las mismas manos de Dios. ¿Sí ve la gran diferencia entre el resto de la creación? Yo no estoy de acuerdo, y bíblicamente no es posible decir que el ser humano es simplemente otro animal, con la diferencia de que es un animal racional. No hay nada más alejado de la verdad. Si hubiéramos sido simples animales con racionamiento, hubiera dicho Dios, sea el hombre, y con su palabra nos hubiera formado. Pero la palabra que se utiliza es hagamos, y ahí involucra en la creación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Quiere decir que el hombre, diga conmigo, usted y yo somos importantes. ¿Alguien dice amén? Entonces dice, hagamos al hombre no como el resto de las otras criaturas, sino conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. Y participaron de manera creadora tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces el hombre está representado como la cúspide de todos los órdenes de la creación. Está coronado como rey de la creación y se le ha dado un dominio sobre todas las criaturas inferiores. El salmista con el salmo que empezamos dice que Dios formó al hombre para que señoreara sobre todo el resto de la creación y le dio la autoridad de señorear a través, incluso si fuera necesario, a través de la fuerza. Y de esa manera es que hasta este momento, de la forma en que Dios nos creó, como especie humana hemos salido adelante. Porque todo lo que Dios creó fue, el resto, muchas de las cosas fue para nuestro sustento, para nuestro alimento. Y muchas de esas cosas tenemos que utilizar la fuerza para poder seguir existiendo. Nos dio sabiduría para poder sobrevivir los años y las generaciones que hasta el día de hoy hemos sobrevivido. Aunque esa sabiduría nos haya llevado a
ponerle a los alimentos hormonas de crecimiento rápido, porque si todo fuera orgánico, la tierra no sería suficiente para alimentar a la raza humana. ¿Me siguen hasta aquí? Para aquellos que siempre están diciendo es que lo único que debes de comer es orgánico, está difícil la situación. Porque imagínense, de manera orgánica el pollo, el steak, todo lo que nos comemos para su desarrollo y su crecimiento no daría abasto para la raza humana. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces diga conmigo, para señorear. ¿Vamos bien hasta ahí? En la antropología nos ayuda a entender nuestra relación con Dios. Al ser el hombre una criatura a imagen de Dios, aprendemos cómo se supone que debe de actuar y relacionarse con Él. Cuando hablamos de que somos entonces imagen y semejanza de Dios, el estudio dentro de la teología acerca del hombre o la antropología nos dice cómo relacionarnos con Dios. Ahora, la relación inicial entre Adán y Dios se rompió. ¿Cierto o no es cierto? ¿Por causa de qué? Del pecado. Y después nosotros encontramos un término que mucha gente no entiende y que ese término lo vemos mal. No entiendo la razón del por qué hasta ahora, pero me gustaría enseñárselo, que no es malo, y es el término religión. Y nos han enseñado que ese término, es malo, es que la religión, es que esto, es que la religión. Y el significado de la palabra religión no es otra cosa que religar. ¿Qué significa religión? Religar. Es decir, volver a restablecer la relación entre Dios y el hombre. Esa relación que se perdió, lo que hace la religión es tratar de darnos los principios para poder nosotros restablecer o religar esa relación que quedó rota en el huerto del Edén por causa del pecado. Ahora, ¿quién es nuestra religión? Nuestra religión es Cristo, por eso nos llamamos como cristianos. La palabra religión no tiene nada de malo. Mi religión es Cristo. Cristo es la persona que volvió a restablecer la relación entre Dios y los hombres, esa que había sido rota en el huerto del Edén por causa del pecado. Él es el segundo Adán que restauró todas las cosas y nos volvió a religar en una relación con nuestro Dios. Pero nosotros confundimos esa palabra con una palabra que sí no debe de existir en las iglesias, que es religiosidad. Esa palabra de religiosidad es el problema, porque la religiosidad exige principios que Dios no exige. ¿Se recuerdan ustedes de los fariseos? Eso es religiosidad. No es religión, es religiosidad. Y la religiosidad pone cargas al ser humano que no puede llevar. Nuestro Señor Jesucristo habló acerca de la religiosidad, diciendo: ustedes escribas y fariseos hipócritas que ponen cargas a las personas que ni ustedes mismos son capaces de ¿qué? De sobrellevar, de llevar. Ese es el problema dentro de las iglesias. Ahora, la religiosidad puede tornarse en dos aspectos, ¿ok? Y los dos son nocivos para la salud de la iglesia. Número uno, el legalismo. Eso no está en sus libros, eso es extra, ¿ok? Y número dos, el liberalismo. Nosotros, si queremos llevar la religión que es Cristo, la verdadera religión de la que habla Santiago, debemos de evitar estos dos extremos. El legalismo te dice: todo es malo, todo es pecado, todo te condena. ¿Cierto o no es cierto? Usar falda, usar pantalones es pecado, usar aretes es pecado, pintarse el cabello es pecado, no usar velo es pecado, ir al cine es pecado, ir al mall es pecado, tener tele en la casa es pecado, leer el periódico es pecado. Cosas que la Biblia ni siquiera menciona como pecado. ¿Me siguen hasta aquí? Eso es legalismo, ¿ok?
Pero por otra parte está el liberalismo. Haz lo que quieras, no importa absolutamente nada, lo que Dios mira es el corazón. Si quieres vivir una vida llena de pecados, si quieres hacer y vivir la vida como a ti te guste, si quieres vestirte de la manera como a ti te guste, a donde tú quieras ir, eso no importa. Lo que a Dios le importa es tu corazón. Y ese es el otro extremo que también no está bien. Debemos de mantenernos, diga bien fuerte, ni de aquí ni de allá. Diga conmigo, mantenernos en Cristo. Cristo es la verdadera religión. ¿Alguien dice amén? All right. Bueno, entonces la relación entre Dios y el hombre se rompió por causa del pecado. Ahora, la antropología bíblica nos ayuda a tratar asuntos específicos como el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, el transexualismo y el ecologismo, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en estos términos que están ahí en su libro porque no son parte de la teología que queremos tratar en esta clase, mas sin embargo están ahí a manera de estudio. Vamos bien hasta ahí, páginas 409. Para saber qué hacer debemos saber quiénes somos. Este es el beneficio de una doctrina del hombre basada en las Escrituras. Diga bien fuerte, ¿quiénes somos? Al componerse la humanidad tanto de hombres como de mujeres, es apropiado emplear el término hombre en referencia a la humanidad en su conjunto. El término hebreo traducido como hombre en la Biblia es Adam. Se emplea tanto para la humanidad en general como para distinguir al varón de la mujer. El sentido universal de Adam se encuentra en Génesis 1:25 y Génesis 5:1 y 2. Y creó Dios al hombre, Adam, a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ¿qué? Los creó. Entonces se puede utilizar tanto para hombres como para mujeres. Ahora, hablemos acerca del creacionismo. ¿Por qué? Porque Dios creó ¿a quién? Al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva, ¿verdad que sí? Ahora, ¿en cuánto tiempo? Cuando hablamos del ser humano, lo vemos creándolo o formando en el día 6, pero cuando hablamos de la creación del universo, ¿en cuántos días Dios creó todas las cosas? 6 días. Ahora la pregunta aquí es, ¿son 6 días literales o son 6 días simbólicos o figurativos? Y hay quienes todavía se van a un pasaje de la Biblia, dices que para Dios un día son como 1000 años. Entonces no sabemos si Dios creó la tierra en 6 días literales. Y si no los creó en esos 6 días literales, entonces los evolucionistas tienen razón cuando dicen que la tierra y el universo tienen miles de millones de años que han sido creados. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Ahora, analicemos eso. Página 410, perdón. La postura que aquí presentamos es el creacionismo repentino. ¿Cómo se le llama a nuestra postura cristiana evangélica? Creacionismo repentino. Ahora, ¿qué es el creacionismo repentino? Este es el criterio de las Escrituras y el contexto para entender la creación del hombre en el 6º día. Las verdades fundamentales, incluidos la grandeza y el poder de Dios, se pierden cuando uno abandona el claro sentido del Génesis 1 y 2 respecto a que Dios creó directamente la tierra en 6 días, ¿qué? Literales. ¿Por qué? Por la grandeza y el poder de Dios. Frase clave, grandeza y poder de Dios, nos habla de que la creación del universo fue en 6 días, ¿qué? Literales. La creación del universo no fue un proceso largo como tampoco lo fue la del hombre. El poder y la gloria de Dios se manifestaron en una creación repentina que incluía tanto la tierra como el hombre. Las declaraciones específicas sobre el poder de Dios en la creación tienen lugar a lo largo de las Escrituras. Veamos algunas de ellas. Nehemías 9:6. Tan solo eres Jehová. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios.
Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extendió solo los cielos, que extendió la tierra por sí mismo, que extiendo, la tierra por sí mismo, por mí mismo. Isaías 44:24, Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran ¿qué? Poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Nos saltamos a Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, si tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra ¿de qué? De tus manos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste ¿qué? Todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Afirmaciones rotundas de que Dios creó el universo. No somos el producto de la evolución, que no va a dejar de ser teoría, porque no se va a poder no va a poder ser ciencia real. La ciencia real es, he dicho, que se basa en la observación y la repetición del proceso hasta que se llega a una conclusión de que realmente así es. La evolución nunca va a dejar de ser teoría hasta que no observemos a un ser humano llegar a ser otra cosa. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, por eso es que seguirá siendo teoría. ¿Por qué? Porque hay un Dios creador del cielo, de la tierra y del universo. Tampoco somos el producto de gases y de explosiones en el universo. ¿Por qué? Porque la nada produce nada. 0 más 0 es igual a 0 por 0 es igual a 0. La nada no produce nada. De la nada no se puede producir el todo. Y de la nada no se puede producir algo tan bueno como es el planeta Tierra y los seres humanos, con todos los procesos. Imagine por un momento el cuerpo humano, el proceso digestivo. ¿Usted se imagina qué sería sin proceso digestivo? ¿Cómo estaríamos? ¿Me siguen hasta aquí? Imagine por un momento el ojo humano. No hay lente de ninguna cámara que pueda dar la exactitud de lo que es el ojo humano, con los colores tan vibrantes y con todo lo que podemos ver. Imagine por un momento todo lo que es el proceso de un baby en el vientre de su mamá, el proceso de la concepción. Imagínelo por un momento. O imaginemos los ecosistemas. La lluvia cae, se evapora, riega, los campos dan fruto por la lluvia, se vuelve a formar en nube, los árboles que producen el oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este orden en el mundo y en el planeta no se puede crear de la nada. Cuando Dios creó el cielo, la tierra y el universo, lo creó específicamente con su mirada en la creación suprema, que es el ser humano. ¿Alguien dice amén? ¿De dónde vienen todas las medicinas que nosotros nos tomamos para poder sobrellevar todo lo que es esta vida? De las plantas, ¿cierto o no es cierto? De la misma tierra, simplemente procesadas por la sabiduría del hombre. La alimentación de lo creado por Dios. Entonces, cualquier persona que venga y le diga que el cristiano es ignorante, yo creo que se necesita ser más ignorante para decir que la nada puede producir algo como esto, cuando es ilógico e irracional, que creer que hay un diseñador y un creador supremo, creador de todo el universo. ¿Alguien dice amén? Bueno, dejando claro eso, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos 11:3. Lo que se ve fue hecho ¿de qué? De la nada, de lo que no se veía. Solo Dios puede hacer eso. Dios habló para que el universo existiera. No utilizó materia ya existente, como dice Romanos 4:17. Tampoco la materia es eterna. La creación fue ex
nihilo, la creación materia y espiritual surgió de la nada. Creación material y espiritual surgió de la nada. La majestad de la creación refleja el poder de la gloria y el dominio de Dios. Los cielos, dice el salmista, cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Solo el creacionismo repentino da testimonio desde el principio de su poder. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en 6 días Dios lo hizo todo y luego le dio eso mismo al pueblo, a sus hijos, a la nación de Israel, para que trabajaran 6 y 1 lo descansaran, repitiendo lo que Él hizo en 6 días totalmente literales. Ahora vamos a ver más evidencia bíblica al respecto. El acto repentino y divino de la creación queda respaldado por la verdad de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Los seres humanos no habrían podido evolucionar hasta la imagen de Dios porque no hay espacio de tiempo entre la creación del hombre y el momento en que fue hecho a imagen de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Imposible. Entonces Dios envió a su Hijo para redimir a esta y no a las demás formas múltiples de vida. ¿A quién vino a redimir Jesús, nuestro Señor? ¿A todos los seres vivientes o solamente a uno, que es el ser humano? Solamente a uno, que es el ser humano, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es el creador, los milagros creativos de Jesús también nos hablan de este asunto. Jesús creó vino a partir de ¿qué? Del agua, ¿verdad? Y en 2 ocasiones creó alimentos para alimentar a millares de personas. Estos milagros tuvieron lugar de forma inmediata, fuera de cualquier proceso o paso del tiempo. Entonces, Dios, escucha aquí por favor, Dios no necesita un periodo de tiempo para poder crear. Su poder absoluto está en su palabra cuando dice hágase, sea y se hace. No tiene Él limitaciones de procesos y de tiempo para poder crear algo. A partir del agua, nuestro Señor Jesús hizo vino. A partir de unos cuantos peces y unos panes, los multiplicó para alimentar a miles y que aún sobrara. ¿Cuánto tiempo duró eso para poder llevar ese proceso de milagro? Inmediatamente, solamente bastó su palabra, solamente bastó su oración. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces Dios no está limitado a un tiempo específico para poder argumentar y decir es que el tiempo que a Dios le tomó para crear la tierra fueron cientos y algunos dicen hasta millones de años. Es un absurdo. Al considerar la glorificación venidera de los creyentes, podemos recoger también pruebas del creacionismo repentino. En un momento Dios resucitará y glorificará los cuerpos de los que forman su pueblo. Dice la Biblia que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, ¿ok? Él va a resucitar, va a glorificar cuerpos, va a ser en la resurrección cuerpos glorificados. En el Apocalipsis dice que nuestro Dios Todopoderoso va a hacer que la primera tierra pase y va a crear cielo nuevo y tierra nueva. ¿En cuánto tiempo? A través de su palabra, de manera instantánea. Porque la tierra vieja y el cielo viejo pasaron y Dios creó cielos nuevos y tierra nueva, y luego vi descender al cielo nuevo y la tierra nueva, la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Me siguen hasta aquí? Dios tiene el poder para poder crear de manera inmediata a través de su palabra. All right, siguiente. Lo que Dios le hará a esta tierra al final de la existencia es una prueba del creacionismo repentino, se lo acabo de decir. Génesis 1 y 2 también constituye un respaldo para la creación de la tierra por parte de Dios en un corto periodo de tiempo. Primero, el término traducido como día es el hebreo ¿qué? Yom, ¿ok? Esto vamos a detenernos un momentito aquí, porque cuando empezamos a utilizar los vocablos en hebreo, nos vamos a dar cuenta que todos
se refieren a la manera literal de los 6 días. Así es que utilizar el versículo de que para Dios un día son como 1000 años no cabe dentro de este tema que estamos hablando. ¿Me siguen hasta ahí? Número 1, el hebreo es que Yom, ¿ok? Yom. Ese es el hebreo. Ahora, en Génesis 1 se refiere al periodo de luz dentro de un ciclo de 24 horas, o a todo el periodo de oscuridad y luz, que son 24 horas. La única excepción es Génesis 2:4, donde día se refiere a todo el periodo de la creación. Una única excepción. Segundo, la palabra hebrea para día, yom, nunca se emplea de forma figurada cuando viene acompañada por el adjetivo numérico tercero o cuarto. Es decir, cuando nosotros vemos en el segundo día, tercer día, cuarto día, esta palabra, en ninguna ocasión en la Biblia, cuando es acompañada de un adjetivo, se emplea de manera figurada, sino que es de manera ¿qué? Literal. Un día de ¿cuántas horas? De 24 horas. ¿Me siguen hasta ahí? Siguiente. Además, el plural hebreo para día nunca se usa de forma figurada en el Antiguo Testamento fuera del contexto de la creación. Tercero, los términos tarde y mañana en Génesis 1 nunca se emplean de forma figurada en el Antiguo Testamento, siempre describen un día de 24 horas. Dios define día en Génesis 1:5 como un periodo de luz al que le sigue otro ¿de qué? De oscuridad. Tras crear la luz y provocar una separación espacial entre la oscuridad y la luz con respecto a la tierra, Dios estableció el ciclo de la luz y oscuridad como medida principal del tiempo, un día. Este ciclo es una rotación completa de la tierra o un día de 24 horas. Entonces, diga conmigo, cuando Dios separa la luz de las tinieblas en la creación, lo hace con un día de 24 horas. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente. Todos estos puntos juntos muestran que Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella en 6 días consecutivos de 24 horas. La especie humana no evolucionó a partir de formas de vida inferiores, sino que fue creada por decreto divino a través del ejercicio de la voluntad divina de Dios a partir del polvo inherente. Además, la hembra no evolucionó a partir del varón, sino que Dios le dio forma personal inmediata. No es que apareció por ahí una mujer y después fue evolucionando hasta llegar a ser Eva. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban, que de eso vamos a hablar después. ¿Vamos bien? All right. Entonces, ¿cuántos días? 6 días. ¿Literales o simbólicos o figurativos? Literales. Acabamos de demostrar el porqué. Cuando la mujer que constituía una mutación en cualquier otro sistema de orígenes vino al hombre, no hubo espacio de tiempo importante para permitir desarrollarse. ¿Me siguen hasta ahí? Que el varón y la mujer llegaran a existir en una corta secuencia de tiempo exige un poder creativo de Dios como el propuesto por el modelo de la creación repentina. En el Nuevo Testamento se cita directamente o hace alusión a Génesis 1:2 en más de 30 ocasiones. En cada ejemplo, los escritores neotestamentarios extendían el texto de Génesis a un sentido normal, no simbólico ni figurado. Les explico esto. Ya vimos todas las razones por las cuales se formó en 6 días literales. Cuando vemos el Nuevo Testamento, los escritores que hablan acerca de la creación que ustedes tienen ahí, todos los pasajes se refieren a 6 días literales, no 6 días simbólicos o figurados. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Siguiente, Adán como persona histórica. Aquí existe un debate, se los voy a contar. Hay personas que piensan, o ideologías que piensan, que Adán no es una persona real, sino que es un símbolo, o que se utiliza como como algo figurado, pero que no es histórico
ni real, ni verdadero. Ahora, cuando nosotros hablamos de Adán, yo les hago la pregunta, ¿fue una persona real o es un símbolo de la Biblia? Es una persona real. Cuando hablamos de la creación del hombre, cabe mencionar y derribar esta teoría para decir, realmente Dios creó, no es un simbolismo, Dios creó a Adán, una persona real, histórica y verdadera. La aceptación de la ciencia evolutiva, algunos de ellos declaran ahora que este no es el caso, que sea una persona real. Quienes creen que la tierra data de millones o miles de millones de años no aceptarán que Dios formó por completo a Adán humano pocos días después de crear el universo. Sin embargo, Génesis presenta a Adán como un hombre histórico real y no como el resultado de eones de evolución. Dios creó a Adán en el sexto día de la creación. Génesis 2 ofrece más detalles sobre la creación de Adán y Eva. Entonces, era realmente una persona específica. Adán es el padre de Caín, Abel y Set. ¿Cómo sabemos que era una persona real, específica e histórica? Porque tenía 3 hijos principalmente. ¿Okay? Ahora, aquí viene una pregunta que todo mundo se hace y que no está en su libro, pero que la voy a mencionar porque yo sé que hay una pregunta que usted se la ha hecho durante mucho tiempo. La escritura dice que cuando Caín mató ¿a quién? A Abel, fue desterrado de ese lugar donde estaba y encontró otros seres humanos. Entonces la gente dice, Adán no fue la única creación. Y vienen un montón de teorías de History Channel, Discovery Channel y puras tonterías. Ahora le voy a explicar el por qué. En la Biblia solamente se mencionan los hijos de Adán que tienen relevancia en cuanto a la línea mesiánica o al Mesías. Por eso se habla, de Caín se habla porque mató a Abel, del cual vendría la descendencia mesiánica, el Salvador del mundo. Al Abel morir, Adán tuvo otro hijo que de a Dios le plació escogerlo para que saliera de ahí el Cristo, y su nombre es Set. La Biblia no se va a poner a decir en qué años específicamente tuvo a quién. Lo único que nos dice es que Adán murió a los 900 y pico de años. Ahora, hágale cuenta y échele lápiz. Si una persona, una mujercita, puede dar a luz a los 15, 16 años, imagínense a Eva dando a luz desde los 16. Por decir un ejemplo, a que sabemos que era una mujer, ¿ok? No se vaya a ir por otro lado. Era una mujer cuando Dios la creó. Imagínense que ¿cuántos años creen ustedes que se tardó Adán y Eva después de que recibieron la orden de fructificaos, multiplicaos y poblad la tierra? Inmediatamente corrieron. No sé si a su cabañita, sabrá Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso en ellos ese deseo sexual. ¿Para qué? Para la reproducción y para dar a luz hijos. Desde el momento de la creación pasaron años y años, cientos y cientos de años. Cuando Eva tuvo hijos, tuvo hijas que no se mencionan en la Biblia porque no vale la pena mencionarlos, porque no van en la línea mesiánica del Salvador. Pudo haber tenido hijas. Pastor, entonces, ¿hubo incesto en la Biblia? Pues por supuesto. No había otra forma de poblar la tierra. Pero después de generaciones, a través de los años, ya eso se pierde, ya la sangre ya se fue. No sé si me estoy explicando. Entonces, tuvo hijas, tuvo hijos que no iban de acuerdo al plan de Dios. Ellos tuvieron hijos, se juntaron, tuvieron otros hijos, tuvieron otros hijos, tuvieron otros hijos. Algunos de ellos, qué sé yo, desobedientes, salieron de los contornos porque acuérdense que ya Dios les había, en el pecado de Adán y Eva, ya los había echado del huerto del Edén. Y la orden era, vayan y pueblen la tierra. Ahora, que específicamente se hayan quedado con Adán y Eva estos personajes, es por una razón y por un propósito
de Cristo, el Mesías que nacería de la simiente de la mujer. Entonces, cuando sale huyendo Caín a otras tierras lejanas y se encontró con otros seres humanos, con otras personas, pues sí, es lógico. ¿De dónde salieron? Pues de Adán y Eva. ¿Usted sabe lo que son 900 años teniendo hijos? Si yo conozco gente que en sus escasos 50 años o 40 años tuvieron 13, 14 o 15. Échele lápiz. He conocido personas, he sabido de personas que han tenido hasta 20 hijos. Vámonos ahí cortito, 20 hijos cada 30 años. ¿Cuántos hijos son en 900 años? Ayúdeme a hacer la cuenta, por favor, ahí en su teléfono. 20 hijos cada 30 años, en 500 años, ¿cuántos hijos tiene más o menos? Échele lápiz. 30, 60, 90. En 90 años tienes 2, 4. Ok. Ahora, échele lápiz ahí. Hasta 900 años. Ahora, aparte de eso, échele lápiz también a los descendientes que ya fueron creciendo en esos 90 años y que empezaron a tener hijos desde los 20, 30, 16. Para cuando usted termine de hacer cuentas por 20 hijos y luego esos 20 hijos teniendo hijos, ya se multiplicó como el coronavirus, algo así. ¿Me siguen hasta aquí? Importante eso. Entonces ya había más personas, por cuestiones de que la Biblia solamente se dedica a hablarnos acerca de la línea mesiánica o la genealogía mesiánica. Siguiente. También se dice que tuvo relaciones conyugales con su esposa Eva para tener a Caín y a Set. ¿Eso lo hace un símbolo? No. ¿Una figura, un personaje figurativo? No. Declara además que Adán fue padre de Set a los 130 años ¿de qué? De edad, imagínense, a los 130 años. Estos detalles no pueden identificarse legítimamente como un lenguaje poético o figurado que describe algo diferente a la realidad. La larga lista de descendientes de Adán que vivieron y murieron hasta Noé, que encontramos en Génesis 5, confirma que Adán es una persona histórica específica. Así que Génesis 5:1 declara explícitamente: este es el libro de las genealogías de Adán, es real. Del mismo modo que aquellos que descendieron de él son personas que reales. No solo se menciona la creación de Adán, sino también su muerte. Murió a la edad de 930 años. Génesis 5:5. Ahora, hablemos de la teología de la semilla. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre la simiente de la semilla, del hebreo Sera, y de la semilla de la simiente vendría el Mesías. Hablamos, por ejemplo, de Noé, Sem, Abraham, Isaac y después Jacob, como parte del plan de esa semilla mesiánica de las que yo le estaba hablando. Ahora, no podemos decir, es que estos sí son personajes reales, pero Adán no, porque de ahí viene todo, de la simiente de la mujer, de Adán y de Eva. Entonces, siguiente, los escritores del Nuevo Testamento, vamos en la página 414, también confirman a Adán como personaje histórico. La genealogía de Jesús en Lucas incluye ¿a quién? A Adán. ¿Okay? El apóstol Pablo creía sin duda en un Adán literal. Romanos 5:12 y 14. Pablo declara que el pecado entró en el mundo por un hombre llamado ¿cómo? Adán, y reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, toda la raza humana se convirtió en pecadora por causa del pecado original. Pablo esta vez establece varias comparaciones entre el primer Adán y nuestro Señor Jesús como el segundo Adán. Eso nos dice que es una persona histórica, real. Si Adán no fuera una persona, la comparación se desbarata, incluido el papel representante de la humanidad que ostenta Jesús como Salvador. Rechazar la historicidad de Adán socava verdaderamente el propio evangelio. ¿Por qué? Porque si no hay un Adán y una Eva que pecaron y son simplemente figuras o símbolos o un lenguaje poético, entonces de nada sirve que haya venido el segundo Adán, porque el segundo Adán vino a enmendar lo que el primer Adán había hecho. Entonces no existiría el evangelio.
Entonces no habría pecado original y Pablo estaría equivocado diciendo, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, toda la raza humana. Si no hay ese primer Adán, entonces no hay evangelio y no hay nada. ¿Me siguen hasta ahí? Por eso es importante saber el origen de la creación del ser humano. Vámonos a la página 415. El hombre creado directamente por Dios. Ser creado en último lugar, hablábamos, destaca la importancia del hombre. Asimismo, durante los primeros 5 días y el principio del sexto se emplean frases como sea o haya o similares para describir los actos creativos de Dios. Ahí ustedes tienen las citas bíblicas. Sin embargo, con la creación del hombre se usa una frase diferente. Hagamos ¿a quién? Al hombre. Génesis 1:26. Este cambio se acentúa en el hombre, es único en la creación de Dios. Además, la palabra entonces en Génesis 1:26, cuando dice entonces dijo Dios, hagamos al hombre, señala la creación del hombre como algo que especial. Términos como hacer, hecho, crear y formar hacen asimismo hincapié en la involucración activa de Dios en la creación del hombre. Vamos a hablar acerca de unos términos hebreos en cuanto a la creación del hombre. El término hebreo asá, ¿qué significa? Página 416. Hacer o qué? O hecho. ¿Ok? Entonces dijo Dios, hagamos ¿qué? Al hombre. En Génesis 1:26 se usa el hebreo asá, que significa hacer o hecho. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. También la mujer fue creada a través del verbo asá, es decir, hecha por Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios los hizo. Génesis 5:1. Hechos por Dios. ¿Vamos bien? Número 2, el hebreo bará. ¿Qué significa bará? Crear, ¿ok? Bará es igual a crear, ¿ok? Versículos donde se utiliza ese hebreo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:26. Luego hay otro verbo que se llama o que es yatzar. ¿Qué significa? ¿Ah? Yatzar es lo mismo que decir que formó, ¿ok? Versículos donde se utiliza ese verbo, ese vocablo hebreo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había ¿qué? Formado. Génesis 2:7 y Génesis 2:8. El Salmo 100 versículo 3 dice y declara: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Jesús preguntó: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, esto es Dios, varón y hembra, ¿qué? Los hizo. Mateo 19:4. Santiago aludió a hombres que están hechos a la semejanza de ¿qué? De Dios. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se utilizan las frases como hacer, crear y formar de parte de Dios. ¿Quién creó, formó o hizo al hombre? Dios. Las mismas manos de Dios. Las personas solo existen y funcionan gracias a Dios. En Él vivimos y nos movemos y somos, dice Hechos 17:28. Las personas solamente existen y funcionan gracias a ¿quién? ¿A quién? A Dios. Ahora, palabras claves aquí. Todo ser humano, sin importar si cree o no en Dios, escuche esto, existe y funciona solo por ¿quién?
por Dios. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el que nos permite respirar, es el que nos da la vida, por Él existimos, por Él es que funcionamos, por Él es que nos movemos, por Él es que somos. La única razón por la que estamos vivos es porque Dios existe, nos creó y sustenta nuestra vida. Diga conmigo, Él nos creó y sustenta nuestra vida. La única razón que el ser humano existe es porque Dios existe. Punto y final. Negar la existencia de Dios es negar la existencia de uno mismo, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Página 417. Algo no puede proceder de la nada. Nadie multiplicando por nada equivale ¿a qué? A todo. La creación directa significa que el hombre no es Dios, que no es divino, ni tampoco el ser más supremo que existe. Aquí viene el otro problema del asunto. No solamente tendemos a decir que el hombre es otro animal racional cualquiera, ¿ok? Sino que otros se van al otro extremo diciendo, tú eres tu propio Dios. Tú eres Dios mismo, tú eres el mismo diablo. Tú creas tu propio infierno. Tú creas tu propio paraíso. ¿Has escuchado esas frases absurdas? En todas partes se escuchan. Y no hay nada más alejado de la verdad. Hoy acabamos de explicar que el ser humano es creación de Dios, no es Dios, no es un Dios. Entre Dios y el hombre existe un espacio metafísico u ontológico. El hombre nunca puede ser Dios ni debería buscar serlo, jamás. El hombre es una creación, sí, de mayor importancia que el del resto de la creación, pero no podemos buscar ser dioses. Oseas 11:9 declara, porque Dios soy y no ¿qué? Y no hombre, haciendo la diferencia entre Dios y el hombre. El santo en medio de ti. Las criaturas siempre estarán bajo el creador eterno que las hizo. Como criatura, el hombre está obligado a someterse ¿a quién? A Dios. No es libre de hacer todo lo que desee, como si sus actos no tuvieran consecuencias delante de Dios. Entonces Dios creó al ser humano y se supone que nosotros nos sometamos a Dios. Cuando entró el pecado al ser humano, a la raza humana, el hombre se rebeló en contra de Dios. Pero a pesar de que el ser humano no se someta a Dios, no significa que no va a traer consecuencias su estilo de vida y sus acciones. Cada acción, cada forma de vida va a traer una consecuencia al ser humano. ¿Vamos bien? El problema principal con el hombre caído es que actúa al margen de su creador. No le da gloria a Dios, ese es el problema, no le da gloria a Dios y sirve a las criaturas en lugar de al creador. Las personas incrédulas, dice la Biblia, que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador. Eso lo vemos en todas partes. La gente se desvive por presidentes, mueren por ellos si es necesario. Trump. O por figuras o estrellas de televisión o cantantes, se deshacen. Están dispuestos a ponerse si les van a dar un balazo para que el balazo se los den a ellos. Prefieren las criaturas antes que al. Pero no les hables de Jesús, porque no, ese es un tema que yo no. Pero se deshacen con la creación. ¿Sí me explico o no? Están dispuestos a entregarlo todo. ¿Ha visto videos de Helen? ¿O así se llama así? La de la televisión. Helen, ¿cómo se llama? Ellen. ¿Sí lo ha visto o no? ¿Ha visto cómo se pone la audiencia cuando ella da regalos? ¿Ha visto cómo se ponen las personas cuando les dice, ven, pasa aquí conmigo? Es como si fuera la cuarta persona de la Trinidad. I can't believe it. Oh my God, me da una desesperación ver esos videos. Y no puedo hacer nada porque a mis niñas les gusta ver cómo les dan regalos, etcétera. Y a mí me desespera y digo, ¿cómo es posible que se les ponga el corazón así y que se pongan todos a llorar porque le están dando la mano a una estrella de televisión?
Pero cuando les hablas de Cristo Jesús y de lo que Él hizo, indiferentes, ese tema no va conmigo. Nos sacan de los grupos de Facebook y de WhatsApp, ¿verdad? En cuanto tú empieces a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dice el apóstol Pablo. Han decidido ir detrás de las criaturas, dando culto y honrando a las criaturas en lugar de al Creador. Las personas incrédulas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes de al Creador. Jesús contó la parábola del hombre rico insensato que vivía para sí mismo y se encontró con que Dios vendría a pedirle cuentas aquella misma noche. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Lucas 12:20. Sin importar cómo vive el ser humano, hay una sentencia de parte de Dios. Van a venir a buscar tu alma en determinado momento y te van a pedir cuentas. No importa si eres creyente o no creyente. Van a venir a buscar tu alma y te van a pedir cuentas. El hombre fue creado para dar gloria a Dios. Isaías 43:6-7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Mas sin embargo, las personas sin Dios no quieren llevarlo a cabo. Todo lo que el hombre hace debería ser para la gloria ¿de quién? De Dios. Primera de Corintios 10:31. Y esto va para nosotros los cristianos. Todo lo que hacemos debería de ser para gloria ¿de quién? Entonces, ¿cómo se debe de hacer? Bien hecho, con excelencia. Ojalá y se va. Todo lo que hacemos debe de ser para gloria de Dios, no para los hombres, porque Cristo el Señor es a quien nosotros ¿qué? Servimos. Diga conmigo, ay Señor. Es para los servidores, para que hagamos las cosas bien. Amén. El hombre como imagen de Dios, imago Dei. Ok. Página 4:18. Las ramificaciones de imago abarcan asuntos de la dignidad y del valor humanos, la ética personal y social, las relaciones entre los sexos, la solidaridad de las familias humanas y la justicia racial. Los pasajes que se refieren explícitamente a la imagen del hebreo tzlem o la semejanza del hebreo demut de Dios incluyen los siguientes. Diga conmigo, imagen o semejanza. ¿Ok? Hebreo Tselem, okay, vamos a escribirlo por aquí. ¿Qué significa el hebreo Tselem? Imagen, ok. Entonces, hebreo Tselem es igual a imagen. Y luego, ¿cuál es la otra palabra hebrea? Demut, ok. Demut es igual a ¿qué? Semejanza, ok. Muy importante. Semejanza. Versículos donde se utilizan esas palabras hebreas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ¿qué? Imagen, hebreo tselem, conforme a nuestra semejanza, hebreo demut, ¿ok? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es que la imagen y la gloria de Dios. Primera de Corintios 11:7. Con ella, la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de ¿quién? De Dios. El término hebreo para imagen significa ¿qué? Copia, pero también conlleva la idea de representación. Entonces, imagen se refiere a una ¿qué? Copia. En el caso de la creación del ser humano, es más correcto utilizar la definición de representación. Entonces, el hombre es una representación ¿de quién? De Dios, ¿ok? Ahí da la historia, el libro acerca de los reyes, etcétera, los hijos, etcétera. Aunque el rey es el rey, Dios creó al hombre como un rey, un vicerregente y mediador sobre la creación en nombre de ¿quién? De Dios. Entonces es una representación de Dios. Es el rey de la creación.
es el Señor, o Dios le dio señorío sobre la creación. ¿Vamos bien hasta ahí? A eso se refiere el término hebreo. Ahora, semejanza de mud puede referirse a ¿qué? Patrón o ¿qué? Forma. Patrón o forma. Si yo quiero un chocolate exactamente de la misma forma, ¿qué tengo que hacer? ¿Tener un qué? Un patrón. Ahí pongo todo el chocolate y todos van a salir igualitos. ¿Vamos bien hasta ahí? All right. Ahora, recuerden que este patrón o forma significa algo más formado a partir de un patrón original. Uniendo estos dos significados podemos llegar a la conclusión de que el hombre puede hacer las veces de representante de Dios, porque es un hijo de ¿qué? De Dios, ¿ok? Ahora, ¿qué implica que los seres humanos sean hechos a imagen de Dios? Primero afirma que la imagen de Dios es para todas las personas, varones y mujeres por igual. Ese patrón del ser humano, la forma del ser humano, es tanto para hombres como mujeres por igual, con el mismo y exacto valor. Color de piel, nacionalidad, es el mismo patrón. La creación del ser humano. ¿Vamos bien? Varones y mujeres por igual. Y creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aunque de géneros distintos, tanto el varón como la mujer son iguales como personas y en valía. Segundo, incluso después de la caída, todas las personas siguen poseyendo la imagen y la semejanza de Dios. Después del diluvio, los humanos siguieron siendo la imagen de Dios de forma parecida. Santiago 3:9 condena que se maldiga a los hombres, ya que están hechos a la semejanza de Dios. Esto también confirma que la persona sigue llevando algo de la semejanza de Dios tras la caída. Los portadores de la imagen de Dios se vieron sin duda desfigurados por la maldición. Escuche. No obstante, la imagen y la semejanza de Dios, aunque distorsionadas, no sé qué, se eliminaron. Todavía el ser humano caído conservó parte de la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, yo les digo, una de las cosas que se distorsionaron fue, por ejemplo, la vida. ¿Usted cree que Adán hubiera muerto a los 900 años si no hubiera pecado? No. La muerte entró por causa del pecado. Y los días de los seres humanos se acortaron. ¿Por causa de qué? Del pecado. Por eso es que conservamos ciertas partes de la imagen y semejanza de Dios, pero no todas. Algunas se desfiguraron y por la maldición algunas no las vamos a volver a ver, como esa. ¿Vamos bien hasta ahí? Tercero, la imagen de Dios explica la necesidad de la humanidad de vivir en relación con los demás. No podemos vivir solitarios o ermitaños. Dios nos hizo seres que necesitan relacionarse. ¿Cómo lo sabemos? Dios es un Dios trino que se relaciona entre tres personas. De ahí nace el amor, especialmente el amor por su Hijo. De ahí conocemos el amor al relacionarnos con Dios y con otras personas. Por un ser relacional como es Dios, somos seres relacionales. Como por un ser, un Dios que ama, es que nosotros podemos amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, así pues el hombre está diseñado a imagen de Dios como ser relacional, que no solo es capaz de relacionarse con otras personas y con Dios de manera amorosa, sino que le exige hacerlo con el fin de experimentar la realización. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque se va a amargar. Por eso tiene que tener amigas, tiene que tener amigos, tiene que tener esposo, esposa. Claro, llegas a una edad donde ya es mejor estar sin la persona, ¿verdad? Solito. Hablando del matrimonio, ¿ok? Por ejemplo, personas viudas que ya no tienen que, a una edad que ya no tienen que buscar. Pero ¿será que necesitan de relacionarse con alguien? Seguro que sí. Con los nietos, con los hijos, con los padres, con los que le queden vida, con amigos. ¿Por qué? Porque en el momento en que trates de estar solo, no te vas a sentir realizado. Dios nos hizo a su imagen y semejanza en esa área. ¿Vamos bien? Cuarto, la imagen de Dios está conectada en la tarea del hombre de señorear o sojuzgar. También ahí somos imagen de Dios, señorear y sojuzgar. El término hebreo para señorear, empleado dos veces en Génesis 1:26 y 28, es radá. ¿Cuál es el término hebreo?
Radá, que significa tener dominio, gobernar o dominar. Ese es otro rasgo de la imagen y semejanza de Dios. Se crea al hombre para que reine de una manera que demuestre su señorío, su dominio. ¿Vamos bien? Ahora vámonos a la página 422 y vamos a ver de manera más ordenada los aspectos a la imagen y semejanza de Dios en la creación del hombre. Número 1, ontológicamente el hombre es un ser que vivo, personal, autoconsciente y activo con personalidad. Es una unidad compleja de alma, espíritu y cuerpo. Dios es espíritu y concede un espíritu al hombre. Escuche, diga conmigo, nos dio un espíritu. Somos seres vivos. Somos autoconscientes, activos con personalidad, de la misma manera que lo es nuestro Dios. Segundo, en el plano volitivo, el hombre tiene una voluntad y la capacidad de elegir entre diversas opciones. Puede discernir lo correcto de lo incorrecto. Este aspecto volutivo, o que tiene voluntad, separa al hombre de los animales y de las demás criaturas mencionadas en Génesis 1 y 2. Siguiente, intelectualmente el hombre tiene una mente racional, es consciente de sí mismo, de su entorno, de los demás y de quién, de Dios. Ojo, eso es lo que nos distingue de los animales. Por eso es que decimos que los animales son irracionales, porque ellos no están conscientes en su mente de otros ni de Dios en una relación a un nivel como el ser humano lo tiene. Siguiente, nos quedamos en donde, en intelectual, ¿verdad? Puede pensar de forma crítica y lógica. Posee memoria, imaginación, creatividad y capacidades lingüísticas para comunicarse y entender los pensamientos de los demás. Es increíble las capacidades que Dios nos da en lo intelectual. Hace unos días nos pasó algo, que fuimos a un restaurante y mi esposa, ella no sabe por qué, pero ella siente que Dios le guía a aprender sign language. No sabe el por qué. Y ha tomado clases de sign language, y también mis niñas han tomado clases de sign language. Y fuimos a almorzar a un lugar en esta semana y había una mesa de solo personas sordomudas que hablaban sign language. Y cuando se van a despedir, les dice a mi esposa y a mis niñas que estaban en la mesa, yo estaba atendiendo otras cosas, les dicen así. Y mi esposa y mis niñas lo primero que hacen es hacer así. Cuando ellas hacen esta seña, que significa Dios en sign language, se quedó sorprendido y abrió los ojotes el hombre. Y luego mi esposa le dice, no sé cómo, yo no sé nada de sign language. Estoy aprendiendo un poco de sign language. En sign language, el tipo se quedó sorprendido y le saludó, y después de que saludó la jaló para darle un abrazo. Se sintió de una manera, ustedes se pueden imaginar una comunidad de sordomudos, las limitaciones que tienen, y que alguien normal, por decirlo de esa manera, aunque son normales, pero con otras habilidades lingüísticas que ellos no poseen, que les hablen en su idioma, por decirlo de esta manera. ¿Cómo se sintió? Le dio un abrazo y mis niñas hicieron algo así, no sé, una seña que significaba algo en sign language. Las tres, Laila, Eileen y mi esposa, diciéndoles algo en sign language. Se fueron contentísimos. Eran como 3 o 4 hombres. El intelecto para averiguarse en lo que nosotros, en nuestras limitaciones, inventar algo. ¿Se pueden imaginar eso? Inventar un lenguaje especial para personas sordomudas. Inventar un lenguaje especial a través de puntos para personas ciegas, habilidades lingüísticas. El único dador de esas capacidades y de ese intelecto no es la nada, no es la evolución, no son las teorías, es el Dios creador. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Eso es lo que
me impresiona del Dios creador. Emocionalmente, el ser humano experimenta un amplio abanico de emociones y sentimientos como el miedo, la ira, la culpa, la ansiedad, el remordimiento, la venganza, la felicidad, el gozo. Puede reír, puede llorar y a veces hasta una mezcla de muchas de estas emociones. Mezclas buenas con mezclas no tan buenas como el nerviosismo, etcétera, etcétera. ¿De dónde? Diga conmigo, de Dios. Él es un Dios fuerte y celoso. No provoquéis a ira, ¿a quién? A Dios. Y Dios es nuestro vengador. Vamos bien, diga conmigo, imagen y semejanza de Dios. Relacionalmente, el hombre está equipado para participar en relaciones con Dios y con otras ¿qué? Personas. Jesús indicó que los mayores mandamientos son ¿qué? Amar a Dios y amar a los demás, al prójimo como uno mismo. Solo las personas pueden dar y recibir ¿qué? Amor. Funcionalmente, el hombre tiene lo que necesita para llenar, gobernar y sojuzgar la tierra en nombre de Dios y para su gloria. Jesús como imagen de Dios. Ahora, la mejor manera para distinguir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, si Dios es espíritu y no podemos verlo, ¿a quién debemos de ver? A Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Hablemos de Jesús como imagen de Dios. La mejor forma de entender la imagen de Dios es considerar al Señor en quien está perfectamente revelada. Pablo se refiere a Jesús como el postrer ¿qué? Adán, pero también es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Jesús manifestó plenamente la imagen divina en tres relaciones. ¿Con quién? Con Dios, con las personas y con la creación. Al hacerlo, Jesús muestra a la humanidad cómo manifestar de manera adecuada la imagen. Primero, Jesús manifestó su naturaleza fundamental del Dios Trino por medio de la relación con el Espíritu Santo y su comunión con el Padre. Diga conmigo, para tener una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, imagen de Dios, ¿ok? Número 2 o segundo. Ahora, en cuanto a comunión, ahí va y conlleva el amor y la obediencia de manera perfecta al Padre en el poder del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, Jesús amaba a las personas, amaba aún a quienes lo aborrecían. Juan 13:1. Entonces también nosotros debemos de amar a otras personas, aún a los que nos aborrecen. El mayor mandamiento para el hombre es amar a Dios y amar a las personas. Jesús mostró un amor perfecto para ambos. Y tercero, Él puso de manifiesto su señorío sobre la creación con sus milagros y curaciones. Tres aspectos para ver la imagen invisible, la imagen visible del Dios invisible. Página 424. La constitución humana, ¿ok? Las escrituras usan diversos términos para referirse a las personas humanas. 5 de los términos más comunes incluyen, diga conmigo, cuerpo, alma, espíritu, corazón y conciencia. ¿Ok? Vamos a hablar de estos 5 términos que son la constitución del ser humano. Número 1, el cuerpo. Según Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Existe un vínculo entre la tierra y el hombre. ¿El hombre viene de qué? De la tierra. Del mismo modo que la creación es material, la imagen de los portadores de la imagen de Dios posee un elemento material llamado frecuentemente ¿qué? Cuerpo. Entonces, el polvo de la tierra es material o materia, como le quiera llamar. El cuerpo es ¿qué? El área material del ser humano o la materia, ¿ok? Cuerpo, lo material. ¿Por qué? Porque fuimos creados ¿de dónde? Del polvo de la tierra. En el Antiguo Testamento, 2 términos hebreos principales se utilizan para referirse al cuerpo. El primero es huevillá o gebillá. Algo así, ¿ok? Aparece 2 veces para un cuerpo ¿qué? Vivo o un cadáver, ¿ok? Es el término hebreo. Diga conmigo, cuerpo vivo o cadáver. El otro en hebreo es basar, traducido frecuentemente como ¿qué? Carne. Aparece 266 veces. Se refiere en el Antiguo Testamento
a un familiar ¿qué? Sanguíneo, la humanidad colectivamente, toda cosa ¿qué? Viviente, la esencia material ¿de qué? Del cuerpo, toda la persona débil, dependiente y ¿qué? Temporal. El cuerpo es, diga conmigo, débil, dependiente y temporal. ¿Ok? En el Nuevo Testamento la palabra griega para cuerpo, ¿cuál es? Soma. Puede referirse a el cuerpo físico, toda persona, la naturaleza caída o carnal. Dios dio al hombre un cuerpo físico para gobernar un mundo ¿qué? Material. Pero también el cuerpo es templo y morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el cuerpo es la parte material o la materia del hombre. La visión bíblica del cuerpo humano, y ahí viene lo que dice Sócrates, ahí viene lo que dicen algunos filósofos. No me voy a detener en eso, usted lo puede leer. Me voy a ir directamente a lo que dice la Biblia al respecto de la visión bíblica, no la de las ideologías. Contrasta marcadamente con las ideologías de algunos filósofos. El cuerpo de Adán en la creación era sin pecado ni qué, ni muerte. ¿Era sin qué? Sin pecado ni muerte. Pero el pecado trajo un cambio dramático al cuerpo humano. Dios prometió la muerte por el pecado, y con el pecado de Adán su cuerpo experimentó el declive que conduce a la muerte, y pasó su corrupción a todos los cuerpos ¿qué? Humanos. De hecho, el cuerpo va a tener el privilegio de ser glorificado en la resurrección y de ser recreado en muchas ocasiones. La resurrección no solo para los creyentes, sino también los impíos resucitarán para castigo ¿qué? Eterno. Entonces, el cuerpo, dice la Escritura, que del polvo salimos y al polvo vamos a volver. De la materia saliste, vuelves a la materia. ¿Ok? Pero también esta materia o este cuerpo va a ser glorificado en la resurrección. ¿Ok? Va a ser vuelto a crear en la resurrección. De donde esté, de las cenizas, de que se lo hayan comido los animales, de donde esté. Dios va a volver a formar el cuerpo, va a resucitar a impíos y a creyentes para un castigo eterno en el infierno, o para un paraíso eterno en el paraíso. Una vida eterna en el paraíso con Dios. ¿Vamos bien? Número 2, diga conmigo, alma. ¿Qué es el alma? La palabra hebrea para alma, ¿cuál es? Nefesh, ¿ok? Aparece unas 750 veces en el Antiguo Testamento con respecto a los humanos. Nefesh se refiere frecuentemente a una persona en su totalidad como ser ¿qué? Viviente. La palabra dice en Génesis 2:7, Dios sopló ¿qué? En su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser nefesh ¿qué? Viviente, o una alma viviente, por el soplo de Dios. ¿Vamos bien o no? ¿Qué es ese nefesh? Ese soplo de Dios, diga bien fuerte, el alma. Recuerde que era materia, era un cuerpo hecho del polvo. Cuando sopló en su nariz, aliento de vida, se convirtió en un alma viviente. ¿Vamos bien? Ahora ese, no crea que soy Cash Luna, ¿ok? Impartiendo al Espíritu Santo a medio mundo. Ay, Dios mío, es que cada cosa que uno ve, hermanos, que yo no sé ni de dónde se saca tanta cosa. Gracias a Dios que estamos estudiando teología. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Hay lugares en los nefesh, tiene el sentido menos amplio de referirse únicamente a la parte inmaterial de una persona o a la parte espiritual. ¿Ok? También puede vincularse con funciones interiores de la persona, como ¿qué? El intelecto, la voluntad y las emociones. Lo tendré aún en memoria porque mi alma, nefesh, está abatida dentro de ¿qué? De mí. Entonces el alma es la parte, digámoslo de esta manera, no material, hasta cierto punto espiritual del hombre, pero también es nuestro ¿qué? Intelecto. ¿Qué más? Emociones. ¿Y qué más? Voluntad. Eso es ¿qué? El alma. Por eso es que ahora vamos a hablar del corazón, porque para el judío el corazón
Es el alma, en pocas palabras. Cuando hablamos del corazón, no es este órgano. Científicamente no vas a explicar el intelecto, las emociones y la voluntad, porque eso es lo que Dios sopló. Es la parte espiritual, no material del hombre. La palabra del Nuevo Testamento para el alma es que psuje, que aparece unas 110 veces, se traduce alma, vida y yo. Este término denota, número uno, toda la persona, el ser esencial o la sede de la identidad personal, frecuentemente en la relación con Dios, y la salvación, la vida interior de ¿qué? Del cuerpo, el intelecto, la voluntad, las emociones, la vida moral y espiritual. Muy importante, vida moral y espiritual, muy importante eso. En la muerte física el alma sobrevive y está inmediatamente en la presencia de Dios. En la parábola del hombre rico, Dios dijo al rico: insensato, necio, esta noche vienen a pedirte ¿qué? Tu alma. El rico moriría, pero su alma estaría en la presencia de Dios para rendir ¿qué? Cuentas. De forma parecida, en Apocalipsis 6:9, los santos asesinados en la tierra encuentran sus almas en el cielo. Vi abajo el altar de las almas de los que habían ¿qué? Sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6:9. Entonces, el alma a veces se le llama la carne, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la que puede hacer el bien o hacer el mal, utilizando el cuerpo como un títere, dependiendo quién esté gobernando, el espíritu o la carne o el alma, ¿ok? Ahora, cuando hablamos acerca del alma, esta es la que sufre o la que disfruta después de la muerte. Esta es la parte eterna del ser humano, con las emociones, intelecto y voluntad. Allá será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la que disfruta del paraíso en el momento en que morimos y de la vida eterna. El alma es la que va a recibir el juicio de Dios, ya sea para salvación o para muerte eterna en el infierno. Finalmente, todas las almas se unirán con sus cuerpos ¿qué? Resucitados. En el regreso de Jesús a la tierra, los mártires de Apocalipsis 6:9 al 11 resucitarán de forma que pueden reinar en el reino de Jesús en la tierra. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Las almas en el cielo recibirán un día un cuerpo físico glorificado, pero también las almas que van al infierno van a recibir un cuerpo de resurrección para tormento. ¿Ok? Muy importante esas dos cosas, nunca las olviden. Siguiente, espíritu. También se hace referencia a la parte inmaterial del hombre como espíritu. La palabra hebrea espíritu es ¿qué? Ruach, ¿ok? Y aparece 378 veces en el Antiguo Testamento. El término se usa para el ¿qué? Viento, ¿ok? El aliento físico, el espíritu de Dios y la fuerza vital de las escrituras, de las criaturas, inferiores. En relación a los seres humanos, Ruach es toda persona, el poder vital de la vida de Dios que da vida al cuerpo, la vida interior incluyendo las sedes del intelecto, el entendimiento ¿qué? Espiritual. Ahí es donde viene la diferencia entre el alma y el espíritu. Escuche, el espíritu es entendimiento ¿qué? Espiritual, sabiduría, la voluntad y las emociones, la transparencia del alma ante Dios. ¿Ok? Es decir, es la que puede distinguir entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Pero es diferente a la conciencia. ¿Ok? Es muy importante mencionar eso. En el griego, el alma es pneuma, y esa palabra connota la fuerza vital que da vida al cuerpo y se pierde en la muerte. Se refiere al ser que interactúa con Dios. Diga conmigo, el espíritu es el ser que interactúa con Dios. Por eso Jesús dijo: a la verdad les digo, el espíritu está dispuesto, pero la carne ¿qué? El alma es ¿qué? Débil. Es decir, el espíritu busca de Dios. ¿Ok? Esa es la diferencia. Se utiliza como viento, aliento, una actitud o disposición, espíritus angélicos, etcétera, etcétera. Corazón.
La Biblia dice mucho sobre el corazón, pero no el órgano físico, sino del control de una persona y la sede de los ¿qué? Pensamientos, actitudes, motivaciones y las acciones. La palabra hebrea para corazón es lev y también levav, ¿ok? ¿Qué es el núcleo de la vida interior del corazón? Dice la Biblia, del corazón mana ¿qué? La vida. Tanto los pensamientos buenos como los malos brotan ¿de dónde? Entonces, diga conmigo, corazón, ¿ok? Mente, intelecto, emociones, es una mezcla de, ¿ok? Por eso se refiere al alma. Las intenciones vienen del corazón, al igual que las emociones y las pasiones vienen del corazón. La conciencia está vinculada con el corazón, las acciones son del corazón, etcétera, etcétera. Vamos adelante. Ya hablamos de los pensamientos. Conciencia. La conciencia es la facultad de evaluar moralmente con respecto a lo correcto y lo incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Escuche esto, sin necesidad de la ley de Dios, aún sin conocer las escrituras, aún sin saber por escrito o con conocimiento qué es lo bueno o lo malo, eso está en nosotros. Es esa alarma que nos dice qué es correcto y qué es incorrecto. Es como el árbitro moral divino que Dios puso en nuestros corazones. Es el que nos hace frecuentemente sentir culpa o vergüenza cuando hacemos algo que no es de Dios. La conciencia viene del griego suneidesis. El apóstol Pablo en Romanos habla mucho acerca de esto, ¿ok? Y dice que el pecado puede adormecer o entenebrecer o corromper la conciencia de tal manera que cuando hay demasiado pecado, la persona ya no, su conciencia se cauteriza, ya no distingue entre lo bueno y lo malo, ya no está esa alarma, ¿ok? Ahora, somos seres tripartitos o tenemos en nosotros una tricotomía. Ustedes van a ver en su libro la dicotomía, la tricotomía y una opción más que nosotros nos vamos a inclinar por la unidad compleja, ¿ok? Pero también por la tricotomía, ¿ok? ¿Qué es la tricotomía? Que el ser humano está compuesto, diga conmigo, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? El término tricotomía procede de la combinación de los términos griegos tria, tres, y temno, cortar, ¿ok? Entonces diga conmigo, tres partes. Vemos en Tesalonicenses que dice que espíritu, alma y cuerpo. En Hebreos 4:12 de la misma manera. Ahora, no somos, escuchen, no somos seres trinos. La Trinidad tiene que ver con la divinidad, con Dios. Nunca puede decir que el ser humano es un ser trino, porque se está asemejando a Dios o quiere ser Dios. El ser humano no es un ser trino, es un ser tricótomo o tripartito. La Trinidad y el término Trinidad solamente se le da y se le rinde a las tres personas del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos seres tripartitos, no seres trinos, ¿ok? Ahora, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Somos espíritu, tenemos un alma y eso se manifiesta a través de un cuerpo. Hay otro que es la unidad compleja. La unidad compleja nos dice que el ser humano tiene un área espiritual y tiene un área física, ¿ok? Y en el área espiritual está el espíritu y el alma, corazón, conciencia, etcétera. Y en el alma física está el cuerpo. De la manera en que usted lo vea, está correcta. Lo que sí está equivocado es la teoría del monismo, ¿ok? Dicotismo tiene base bíblica, tricotomismo tiene base bíblica, y para hacer un balance, la unidad compleja es lo mejor que podemos hacer. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente, para poder avanzar. Recuerda que le dije que no le iba a hablar acerca de otras cosas en cuestiones de género y homosexualismo y todas esas cosas. Nos vamos a ir a lo que es la esencia de la doctrina del hombre, ¿ok? Vámonos a la página 444. El destino tras la muerte. ¿Qué ocurre a una persona cuando muere? Muy buena pregunta. Ahí hay varias teorías. No me voy a enfocar en las teorías porque no hace sentido. Usted las puede leer, quien las enseña.
me voy a ir a la que nosotros creemos, página 447. Entrada a un estado intermedio en espera de la resurrección. ¿Ok? ¿Por qué? Por las evidencias bíblicas esta es la más importante. Porque el ser humano posee un alma inmaterial, existe en un estado intermedio y hay una resurrección futura. En relación al estado intermedio, Pablo afirmó que estar separado del cuerpo significa estar con el Señor. También añadió que partir y estar con Cristo era mejor que su vida en la tierra. Les explico esto del estado intermedio. Nosotros cuando morimos, nuestras almas se van a un paraíso. En ese paraíso están en espera de la resurrección, de la última resurrección, para luego ser trasladados a lo que es nuestra morada eterna. Por otro lado, los no creyentes están en un estado intermedio que es el infierno. ¿Ok? Y cuando venga el día del juicio, ese estado de espera van a resucitar con un cuerpo de resurrección para ir a su lugar eterno, que es el lago que arde con fuego y azufre. Para nosotros los creyentes, el morir es Cristo y el vivir es ¿qué? Ganancia. Se lo dijo al rico y a Lázaro, como a manera de parábola lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, y ahí viene toda la evidencia bíblica en cuanto a qué pasa cuando una persona muere. Está en un estado intermedio, o sea, un paraíso que no es nuestra morada eterna, pero puede también ser el estado intermedio del infierno, para después ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Después, 3 formas de muerte, y con estos terminamos. Eso está en la página 468. Primero está la muerte espiritual, luego la muerte física y luego la muerte eterna. Quiero concluir con esto. La muerte espiritual es lo que sucedió en el huerto del Edén. Ahí ocurrió de manera inmediata la muerte espiritual. Dios los echó del huerto del Edén, ¿ok? Y ahora ellos estaban muertos espiritualmente, ¿ok? Esa es la muerte espiritual. El pecado trae muerte espiritual. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Luego está la muerte física. Inmediatamente después del pecado no se llevó a cabo la muerte física, no los aniquiló, no los mató ahí al instante, sino que como consecuencia ahora ellos iban a tener que morir. Les dio ciertos años de vida al ser humano, acortó los años de vida para el ser humano. ¿Para qué? Para que murieran. Ahora ellos estaban no como en el huerto del Edén, que nada les hacía daño, que no tenían problemas. Ahora iba a haber enfermedades. Ahora iban a sufrir dolores de parto las mujeres. Ahora nos íbamos a ganar el pan de cada día con el sudor de nuestras frentes. Ahora íbamos a ser débiles, ahora íbamos a ser frágiles. Todo eso sucedió por el pecado. Y eso iba a dar lugar a la muerte física. Pero luego está la muerte eterna. La muerte eterna es la segunda muerte. ¿Ok? La muerte eterna es irse al infierno. Es irse al lago que arde con fuego y azufre. Para la muerte eterna hay un camino, hay una salvación, hay otra opción. ¿Que quién es? Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Nuestro Señor sacrificio, a través de su sacrificio, recuerden que la primera muerte en el huerto del Edén, ¿cuál fue? La de un animal, para cubrir a Adán y a Eva. De la misma manera, el Cordero de Dios perfecto tuvo que morir para poder restablecer esa relación entre Dios y los hombres, para librarlos del castigo eterno y de la muerte espiritual, y darles la posibilidad, por la gracia, el amor y la misericordia de Dios, de tener vida eterna y salvación. Amén. Entonces, esa muerte espiritual y esa muerte eterna se pueden hacer a un lado si entregamos nuestra vida a Cristo. La única que ya no es, ahí todos vamos, es la muerte física. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿No? No voy a hablar acerca del pecado porque no es de relevancia en esta materia. Esa es una materia aparte, no materias en una clase aparte dentro de la teología. Recuerden que tenemos teología sistemática 1 y 2. Ni tampoco voy a hablar de cultura, no voy a hablar de el apocalipsis y las cosas futuras, porque eso entra en una materia especial del apocalipsis. ¿Ok?
y el estado eterno de los justos, etcétera. Por eso es que nos saltamos todo el resto de lo demás. Si usted lo leyó, lo felicito, porque era importante que usted lo leyera. Pero esto es todo lo relacionado a el hombre o la doctrina del ser humano. Entonces, para dar lugar a las preguntas y dar algunos anuncios, que Dios me los bendiga y ánimo. Las tareas.